Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estés corrigiendo nuestro timeline. Nosotros somos Ángel Perales Soto y Marco Muñoz Ortega. Y aquí tenemos nuestra línea del tiempo sobre estos 5 animales muy interesantes, donde Marcos va a empezar a hablar sobre esta araña. Se trata de la Megamonodontium macluski, un arácnido 5 veces más grande que la araña contemporánea más parecida. Esta araña caminó durante el período Mioceno en Australia, cuando el territorio era una selva tropical. Pertenece al género Varichelidae, cuyas integrantes son conocidas como tramperas. Midió 5 centímetros de punta a punta, y su extinción se cree debido al cambio climático y que el clima árido llegó a Australia. Los primeros taxones de esta araña se remontan al período Ordovícico, que empezó hace 504 millones de años y acabó hace 438 millones de años. Durante este periodo solo se desarrolló vida en los mares. Como curiosidad, el nivel del mar estaba muy por encima del actual. Hubo grandes extinciones masivas debido a la radiación gamma procedente del Sol. Ahora, hablemos de su sistema respiratorio. Respira a través de 4 órganos ubicados en su abdomen, un par frontal y un par posterior. Son 2 pulmones traqueales y 2 pulmones de libro. Las tráqueas además se comunican con el exterior para facilitar la respiración. Pero los pulmones de libro no los conocemos. ¿Qué son? Bueno, aquí encontraremos láminas similares a las hojas de un libro. Estas láminas se oxigenan con el aire y como están en contacto con grandes cantidades de sangre, la oxigenan y llevan a cabo el intercambio gaseoso. Esta araña tenía una particular técnica de caza. Construía ingeniosas madrigueras trampa en tierra o madera y se llevaba sus guaridas y se las llevaba consigo adentro de la madriguera donde las mataba. Después las ingería y estas pasaban a través de la faringe al exófago en el cefalotórax y por último a los intestinos en el abdomen. Ahora vamos a hablar sobre los famosos amonites. Los primeros taxones de la amonites aparecieron en el Devónico, la era de los peces, artrópodos y donde se formó Pangea y aparecieron animales en el medio terrestre. Los amonites son unos moluscos cefalópodos, los cuales tenían conchas externas espiraladas, con una estructura más compleja que la de los caracoles. Estas conchas tenían una cámara de gas que les proporcionaba flotabilidad y les permitía regular la posición en el agua. Los amonites ocupaban una variedad de hábitats marinos, desde aguas poco profundas hasta profundidades oceánicas. Los amonites fueron una vez de los grupos de animales más exitosos en el océano, pero se extinguieron al final en el periodo Cretácico, hace unos 65 millones de años. Durante el evento de extinción masiva, que también exterminó a los dinosaurios, se cree que su extinción fue causada por una combinación de factores, incluidos cambio climático, alteraciones en los niveles de oxígeno en los océanos y el impacto del meteorito. Aunque no se sabe actualmente con certeza cómo respiraban, se cree que tenía una estructura delgada en forma de tubo llamada sifón, que se extendía hasta las cámaras internas para bombear y lanzar a presión el aire, lo que les ayudaba a moverse por el agua. Tenían una dieta carnívora con un aparato digestivo relativamente simple, pero efectivo. Aunque lo parezca, no usaban una cavidad gastrovascular. De hecho, estaban formados por una boca, esófago, estómago, intestinos y ano. Ahora hablaremos del Triceratops horridus. Su nombre significa cara de 3 cuernos. Pertenecía a la familia Ceratopsia, caracterizados por poseer cornamentas vistosas. Se extinguió con el impacto del meteorito hace 65 millones de años. Medían 3 metros de altura, 9 de largo y pesaban 12 toneladas. Los cuernos medían 1 metro. En la mandíbula contaban con un pico profundo especializado en arrancar las plantas del suelo. Tenían de 36 a 40 hileras de dientes, dándole un total de entre 430 y 800 dientes. Pero usaban muy pocos de ellos a la hora de comer, por lo que se gastaban fácilmente. Eso no era un problema, ya que la mudanza de dientes era algo constante. El Triceratops solía habitar en zonas cercanas a ríos y lagos de Norteamérica. Era presa del tiranosaurio rex, carnotauro, gigantosaurio, velociraptores, etc. El Triceratops vino de una familia muy antigua que se remonta al Jurásico. Esta era tuvo lugar hace 212 millones de años y acabó hace 144. En esta época, Pangea empezó a separarse formando los continentes de Norteamérica, Eurasia y Gondwana. Se crea el océano Atlántico y aparecen los reptiles marinos, voladores, terrestres y los mamíferos empezaron a ser abundantes. Los ictiosaurios llegaron a los mares, pasaron de la tierra al mar y desarrollaron aletas. Durante este periodo la tierra estaba gobernada por los dinosaurios, ya que la mayoría de los mamíferos vivían en el suelo o bajo él. Ahora tocaría hablar en profundidad de su aparato digestivo, pero debido a su antigüedad no hay muchos datos, ni las fotos son muy buenas. Solo sabemos que tenían un pico parecido al del perico moderno
y lo poco que podéis ver en pantalla, que poseía una faringe, un exófago que comunicaba con el estómago, para pasar por los intestinos y más tarde ser expulsados por el ano. Ahora hablaremos de su sistema respiratorio. De este sí tenemos un poco más de información. Sabemos que su sistema respiratorio y el de los dinosaurios en general parecen más al de las aves que al de los cocodrilos. Los triceratops poseen pulmones con tráquea, bronquios y bronquiolos, pero no hay información de que posean el saco aéreo característico de las aves. Ahora vamos a hablar sobre la paloma, cuyo nombre en latín es Columba livia. Es un ave de tamaño mediano y cuya longitud varía de 20 a 36 centímetros, con un peso de 350 gramos y no tiene dimorfismo sexual. Comúnmente la cabeza es oscura y en estado silvestre viven entre 5 a 15 años. Su hábitat natural son acantilados rocosos, cauces de ríos, cuevas, montañas rocosas y prácticamente en cualquier lugar. Como especie exótica muestra preferencia por las zonas urbanas. Habitan en techos, desvanes, áticos, etc. Su familia, las Columbidae, se remontan al periodo Cretácico, en el que se extinguieron los dinosaurios. Este periodo tuvo lugar hace 143 millones de años y terminó hace 65. Los dinosaurios se extinguieron debido a un asteroide que viajaba más de 70.000 kilómetros por segundo. Este cayó en el Golfo de México y era un asteroide con 10 kilómetros de diámetro. La explosión creada era de 100 millones de bombas. En un segundo toda el agua en un radio de 160 kilómetros se evaporó. Durante este periodo aparecen notoriamente los mamíferos y las aves primitivas. Los mamíferos pudieron sobrevivir, ya que estaban bajo tierra, por lo que se salvaron del calor. Como es de costumbre, toca hablar de su sistema digestivo. Ellas comen semillas y granos de los cuales entran en su boca y viajan a través del esófago, y son almacenadas temporalmente en el buche. ¿Qué es el buche, si te lo preguntas? Es una bolsa membranosa que comunica el esófago de las aves, en el cual se reblandece el alimento. Luego el alimento sigue su camino hacia el estómago, que consta de dos regiones, una glándula o proventrículo, el cual está especializado en la digestión mecánica y química de los alimentos ingeridos, y es donde se segrega el tubo gástrico. Y una región muscular, o molleja, la cual le sirve para triturar mejor los alimentos. Después pasará al intestino, donde se absorberán los componentes necesarios para su nutrición. En la primera porción del intestino del alimento recibe una descarga de jugo pancreático, el cual contiene diversas enzimas, así como la bilis del hígado para el procesamiento de las grasas contenidas en el grano, y más tarde son expulsadas por el recto y ano. Y por último toca hablar de su sistema respiratorio. Como ya todos sabemos, porque lo hemos estudiado, la paloma, al igual que todas las aves, presentan sacos, áreos comunicados con los pulmones, los cuales consiguen un flujo unidireccional de aire en los pulmones, que permite mantener el elevado gasto metabólico que supone el vuelo. Para acabar, hablemos del mamut, Mamutus meridionalis. Vivió en el Plioceno y en el período Cuaternario. Su hábitat era a lo largo de las tundras estepas de Eurasia y Norteamérica. Como curiosidad, para conocer la edad de un mamut deberíamos cortar el cuerno y ver los anillos que lo forman. Gracias a su pelaje, pudieron sobrevivir en las zonas más frías del planeta. Aparecieron hace 5 millones de años y se extinguieron hace 4.000. Todavía se sigue discutiendo si somos nosotros el causante de la extinción o, por el contrario, fue el cambio climático. Los mamuts pertenecen a la familia de los proboscidios, los animales con trompa, los cuales tienen una historia de hace 60 millones de años. Se remonta al Paleoceno, pertenece al periodo terciario y posee las siguientes características. Duró desde hace 65 millones de años a 56 millones de años y por fin, después de 250 millones de años de su formación, Pangea se desmiembra por completo. Otra cosa importante es que durante este periodo los mamíferos empiezan a reinar en la Tierra. Durante esta época va a haber mucho movimiento tectónico. La India subirá hacia Asia y empezará a crearse el Himalaya. Hablemos un poco de su aparato digestivo y respiratorio. Primero, debemos saber que estos enormes animales comían en torno a unos 180 kilogramos de alimento diario que ingerían por la boca. Y estos pasaban por la faringe y el exófago para llegar al bazo, estómago, intestino delgado y grueso, para llegar al recto y ano y ser expulsados por el cuerpo. El sistema respiratorio era idéntico al de los mamíferos, con tráquea y bronquios que formaban los pulmones, pero con una mayor adaptación al frío extremo en el que vivían. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
Son unos moluscos cefalópodos, los cuales tenían conchas externas espiraladas. Pertenecía a la familia Ceratopsia, caracterizados El Triceratops solía habitar en áreas cercanas a ríos y lagos de Norteamérica. Líos. Joder, puta. Pablo. La paloma. Columbia livia. Columbia Libia. Como especie exótica, muestra preferencia por las zonas urbanas. Habitan en techos, repisas, ductos de desagüe, desvanes, cúpulas, áticos, cuevas que sustituyen los acantilados. Quítalo. Hermano, son demasiadas. Los dinosaurios se extinguieron debido a un asteroide que viajaba más de 70.000 kilómetros por segundo. Este cayó en el Golfo de México y era un meteórico con 100 kilómetros de diámetro. La explosión creada... ¿Qué? 100 kilómetros de diámetro, ¡Oh, hermano.